Nunca pensé que el amor que sentía por mi abuela pudiera desvanecerse en cuestión de segundos. Desde pequeña, ella había sido mi refugio, mi sostén cuando mi madre falleció en ese accidente de tráfico en la avenida Insurgentes, y mi padre se perdió en su propio dolor, refugiándose en el alcohol y en las cantinas del centro de Guadalajara. Vivíamos juntas en su casa de adobe en el barrio de San Juan de Dios, llena de macetas con geranios y retratos sepia de antepasados que ya no recordaba, y yo siempre pensé que ahí era mi hogar. Tenía 17 años cuando descubrí que estaba esperando un bebé. El padre era Miguel, un muchacho del taller mecánico de la esquina con quien había empezado a salir a escondidas. Cuando se lo conté, desapareció como el humo, y su familia se mudó a Tijuana sin decir adiós. Me quedé sola con la noticia, temblando cada vez que pensaba en contárselo a mi abuela. Esperé 3 meses, hasta que ya no pude ocultar las náuseas matutinas ni el cansancio que me tumbaba en el sofá después de la escuela. Una tarde de abril, mientras ella regaba sus plantas en el patio, reuní valor y se lo dije. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con lágrimas y disculpas que no sabía por qué pedía. Ella no gritó. Su silencio fue ensordecedor. Dejó la regadera en el suelo de mosaicos rojos y me miró como si fuera una extraña. Sus ojos, que siempre habían sido cálidos como chocolate derretido, se volvieron duros como piedra. Sus palabras frías todavía resuenan en mi mente como campanas de funeral. Aquí no hay lugar para una vergüenza como tú. En menos de 1 hora, yo estaba con mi mochila de la escuela en la espalda, caminando por las calles empedradas del barrio donde había crecido. Ella no me dejó ni siquiera empacar mi ropa. Apenas alcancé a tomar la foto de mis padres el día de su boda y el rosario que mi madre me había regalado antes de morir, sin dinero, sin rumbo, y con un futuro creciendo dentro de mí que necesitaba de mí más que nunca. Las primeras noches las pasé en casa de Lupita, mi mejor amiga de la preparatoria, pero su madre empezó a hacer preguntas incómodas, y tuve que irme. Después fue la casa de otras compañeras, hasta que me di cuenta de que estaba siendo una carga para todas. Fue entonces cuando una maestra, la profesora Ramírez, me habló del albergue Casa Esperanza, un refugio para madres jóvenes que dirigían las hermanas carmelitas en la colonia americana. Llegué ahí, una noche de lluvia, empapada y con los zapatos rotos. La hermana Guadalupe me recibió con una sonrisa y una taza de café de olla que sabía a canela y a esperanza. El lugar era sencillo, cuartos compartidos, un comedor común y reglas estrictas, pero también había algo que no había sentido desde que salí de casa de mi abuela: seguridad. Cada noche, acostada en esa cama estrecha, lloraba más por la traición que por el miedo. La barriga crecía semana tras semana, y con ella, la sensación de abandono que se instaló en mi pecho como una piedra. Pero también crecía algo más, una determinación férrea. Mientras acariciaba mi vientre y hablaba con el bebé que llevaba dentro, le hacía una promesa silenciosa. Nunca conocería el dolor de ser rechazado por su propia familia. El parto fue en el Hospital Civil un martes de octubre. Estuve sola durante las contracciones, aferrándome a la mano de una enfermera que se llamaba Rosa y que me recordaba a mi madre por su voz suave. Cuando finalmente vi la carita arrugada de mi hija, sentí una fuerza que nunca había conocido antes. Era como si algo se hubiera despertado dentro de mí, algo primitivo y poderoso que me decía que podía enfrentar cualquier cosa por ella. La llamé Esperanza, como la casa donde vivíamos, porque eso era lo que representaba, mi esperanza de construir algo nuevo, algo mejor. Tenía los ojos oscuros como los míos, y una mata de cabello negro que se rizaba en pequeños mechones rebeldes. Cuando la puse por primera vez en mi pecho, dejé de ser la niña abandonada que había llegado al albergue. Me convertí en madre. Los primeros meses fueron duros. Esperanza lloraba mucho por las noches, y yo me levantaba cada 2 horas para alimentarla, caminar con ella por el pasillo, cantarle las canciones de cuna que mi abuela me cantaba cuando era pequeña. Era extraño cómo esas melodías seguían saliendo de mis labios a pesar del dolor que llevaba guardado. Las otras madres del albergue me ayudaban cuando podían, prestándome pañales o cuidando a la niña mientras yo salía a buscar trabajo. Encontré empleo limpiando oficinas en el centro histórico por las madrugadas. Salía a las 4 de la mañana, cuando Esperanza todavía dormía, y regresaba antes del mediodía para estar con ella.
El sueldo apenas alcanzaba para los gastos básicos, pero las hermanas del albergue nos daban comida y techo, así que íbamos sobreviviendo día a día. Aprendí todo desde cero: cómo preparar papillas, cómo reconocer cuando tenía fiebre, cómo calmar sus cólicos con masajes en la barriguita. Doña Carmen, una señora mayor que vendía tacos afuera del albergue, se convirtió en mi maestra no oficial. Me enseñó a hacer caldos nutritivos con huesos baratos del mercado, a remendar la ropa pequeña de Esperanza cuando se rompía, a estirar el dinero hasta que doliera. Esperanza crecía sana y hermosa. A los 6 meses ya se sentaba sola y sonreía cada vez que me veía llegar del trabajo. Sus risas llenaban nuestro cuarto pequeño y parecían ahuyentar hasta las sombras más oscuras de mi corazón. Cuando cumplió su primer año, organicé una pequeña fiesta en el comedor del albergue. Las otras madres trajeron gelatina y refrescos, y la hermana Guadalupe hizo un pastel sencillo de vainilla. Esa noche, mientras veía a mi hija gatear por el suelo y explorar cada rincón con curiosidad, me di cuenta de que habíamos logrado algo hermoso a pesar de todo. Éramos una familia pequeña pero real, construida sobre amor puro y determinación. Ya no lloraba tanto por las noches pensando en mi abuela. El vacío que había dejado su rechazo se llenaba poco a poco con los logros diarios: el primer diente de Esperanza, sus primeros pasos, su primera palabra, que fue mamá. Aún así, a veces me sorprendía pensando en ella. Me preguntaba si sabía que tenía una bisnieta, si alguna vez se arrepentía de haberme echado de casa, si le dolía tanto como a mí la ausencia. Pero esos pensamientos duraban poco. Tenía una niña que dependía completamente de mí, y no podía permitirme el lujo de mirar hacia atrás. Mi futuro tenía nombre y apellido: Esperanza Morales, y por ella era capaz de mover montañas. Era un sábado por la mañana cuando mi mundo se tambaleó otra vez. Esperanza tenía ya 2 años, y había empezado a caminar por todos lados, explorando el mercado de San Juan de Dios, como si fuera su parque personal. Yo había conseguido un mejor trabajo en una tienda de ropa del centro, y por fin podíamos permitirnos rentar un cuartito pequeño cerca del albergue. Fuimos al mercado a comprar verduras para la semana. Esperanza iba en la carriola que me había regalado doña Carmen, jugando with una muñeca de trapo que le habían dado las hermanas en su cumpleaños. Yo estaba eligiendo jitomates cuando escuché una voz familiar pidiendo medio kilo de cebollas en el puesto de al lado. Cuando levanté la vista, sentí que el estómago se me volteaba como cuando tenía náuseas en el embarazo. Ahí estaba mi abuela, más delgada que como la recordaba, con más canas en el cabello que siempre había llevado recogido en un chongo apretado. Vestía su reboza negro de siempre y cargaba la misma canasta de mimbre que usaba desde que yo era niña. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese pasillo del mercado, entre el olor a cilantro fresco y el ruido de los comerciantes pregonando sus productos. Mi primera reacción fue voltearme y salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Esperanza empezó a hacer ruiditos y a señalar las frutas de colores, ajena a la tensión que se respiraba en el aire. Mi abuela dejó caer las cebollas que tenía en la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a la niña en la carriola, y por primera vez en 2 años, la escuché susurrar mi nombre. ¿Carolina? Yo no respondí. No podía. Tenía un nudo en la garganta del tamaño del mundo. Ella se acercó despacio, como si temiera que fuéramos a desaparecer si hacía movimientos bruscos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver bien a Esperanza, se llevó la mano temblorosa al pecho y comenzó a llorar en silencio. ¿Es tu hija?, me preguntó con voz quebrada. Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Mi abuela se agachó hasta quedar a la altura de la carriola y miró a Esperanza con una mezcla de asombro y dolor que nunca había visto en su rostro. La niña, curiosa como siempre, le sonrió y extendió sus manitas hacia ella. «Se parece a ti cuando eras bebé», murmuró mi abuela, y sus lágrimas cayeron sobre el suelo de concreto del mercado. «Se parece a tu madre también». Esas palabras fueron como una puñalada. Recordé todas las veces que me había dicho lo mismo cuando era pequeña, antes de que todo se viniera abajo. Sentí que la rabia que había guardado por tanto tiempo empezaba a hervir en mi pecho, pero también sentí algo más, una tristeza inmensa, al ver a esta mujer que había sido mi mundo, ahora convertida en una extraña que lloraba por lo que había perdido. «¿Cómo se llama?», preguntó,
sin apartar la vista de Esperanza. «Esperanza», respondí finalmente, y mi voz sonó más ronca de lo que esperaba. Mi abuela cerró los ojos como si el nombre le doliera físicamente. Cuando los abrió, me miró directamente por primera vez desde que nos habíamos encontrado. «Carolina, yo», empezó a decir, pero no pudo terminar la frase. Tomé la carriola y empecé a alejarme. No estaba lista para esa conversación, no en medio del mercado, no con mi hija presente. Pero antes de irme completamente, me volteé hacia ella una última vez. «Vive en la colonia americana», le dije, sin saber muy bien por qué. Esperanza y yo. No esperé su respuesta. Salí del mercado con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa noche, después de acostar a Esperanza, me quedé despierta hasta muy tarde, reviviendo cada segundo de ese encuentro y preguntándome si había hecho bien en decirle dónde vivíamos. Los días después del encuentro en el mercado se me hicieron eternos. No podía dejar de pensar en las lágrimas de mi abuela, en cómo había dicho mi nombre como si fuera una oración. Esperanza notaba mi inquietud y se portaba más cariñosa de lo normal, abrazándome las piernas cuando me veía parada en la ventana, mirando hacia la calle como si esperara algo. Una semana después, doña Carmen me contó que había visto a una señora mayor preguntando por mí en el albergue. «Una mujer con rebozo negro», me dijo mientras preparaba sus tacos al pastor. Preguntó por Carolina y su niña. Le dije que ya no vivías ahí, pero no le di tu dirección. ¿Hice bien?, asentí, pero por dentro me revolcaba una mezcla de alivio y decepción. Parte de mí quería que mi abuela apareciera en mi puerta, que se disculpara, que pidiera perdón de rodillas. Otra parte tenía miedo de abrir esa herida que apenas había empezado a sanar. Esa noche, mientras bañaba a Esperanza en la pequeña tina de plástico, empecé a recordar cosas que había enterrado muy profundo. Recordé las tardes de domingo, cuando mi abuela me trenzaba el cabello después de misa, sus dedos suaves desenredando cada mechón con paciencia infinita. Recordé cómo me enseñaba a hacer tortillas, sus manos guiando las mías sobre la masa tibia. Recordé sus cuentos antes de dormir, siempre poblados de princesas valientes y finales felices. «¿Por qué lloraba la señora del mercado, mami?», me preguntó Esperanza con esa curiosidad que solo tienen los niños de 2 años. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña tan pequeña que esa señora era su bisabuela? ¿Cómo contarle que había rechazado a su propia nieta cuando más la necesitaba? Esperanza tenía derecho a tener una familia completa, pero también tenía derecho a estar protegida del dolor. «A veces los adultos lloran porque se sienten tristes», le dije finalmente, secándola con la toalla amarilla que había comprado en el tianguis. «¿Tú también estás triste, mami?». La pregunta me pegó directo en el corazón. Esperanza había heredado mi intuición, esa capacidad de leer las emociones ajenas que yo tenía desde niña. La abracé fuerte, aspirando el olor a jabón de bebé de su cabello. «A veces sí, mi amor, pero cuando estoy contigo, la tristeza se va». No mentía del todo. Esperanza había sido mi salvación en más de una manera, pero también era cierto que había una parte de mí que seguía doliendo, una parte que añoraba el calor de la familia que había perdido. 2 semanas después, mientras compraba leche en la tienda de la esquina, me topé con la señora Ruiz, una vecina de mi abuela que había conocido desde niña. Me saludó con cariño y me preguntó por Esperanza, quien estaba conmigo jalándome la falda para que le comprara dulces. «Tu abuela habla mucho de ustedes», me dijo de repente bajando la voz. «Desde que las vio en el mercado no ha sido la misma. Está más callada, más triste. Creo que se arrepiente, Carolina». Sus palabras me acompañaron todo el camino a casa. Esa noche, después de acostar a Esperanza, me senté en la pequeña mesa de la cocina y escribí una carta que nunca envié. Le contaba sobre mi hija, sobre cómo había aprendido a ser madre sin su ayuda, sobre las noches que había llorado sintiendo su ausencia. Pero también le escribía sobre el miedo que tenía de volver a confiar, sobre el terror de que me rechazara otra vez. Al final, rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Había algunas cosas que no se podían reparar con palabras, pero por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el amor pudiera ser más fuerte que el orgullo. El día que decidí ir a buscarla fue un domingo de noviembre. Desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo me empujara hacia una decisión que había estado evitando durante meses. Esperanza tenía ya 2 años y medio.
y cada día se parecía más a mí cuando era niña. Tenía la misma curiosidad, la misma forma de inclinar la cabeza cuando algo la intrigaba. Me vestí con cuidado, como si fuera a una cita importante. Puse a Esperanza su vestidito azul con florecitas blancas que le había comprado para su cumpleaños. Le hice 2 coletas altas que le daban un aire travieso y salimos hacia el barrio de San Juan de Dios. El camino se me hizo eterno y cortísimo a la vez. Cada esquina me traía recuerdos. La panadería donde mi abuela compraba conchas los domingos, la farmacia donde me llevaba cuando tenía fiebre, la iglesia donde íbamos a misa de 7. Esperanza iba callada, como si sintiera la importancia del momento, mirando todo con esos ojos grandes que se perdían en cada detalle. Cuando llegamos a la casa, me quedé parada frente al portón de madera verde durante varios minutos. Todo se veía igual. Las macetas con geranios en la entrada, aunque más descuidadas. Las ventanas con cortinas de encaje amarillento. El número 47 pintado en azul deslavado. Esperanza se soltó de mi mano y se acercó a tocar las flores. «Son bonitas, mami», me dijo, y su voz me dio el valor que necesitaba. Toqué el timbre. El sonido familiar me transportó inmediatamente a mi infancia, cuando llegaba corriendo de la escuela y tocaba así, con prisa y alegría. Escuché pasos lentos acercándose, y mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se iba a escuchar desde adentro. Cuando abrió la puerta, nos quedamos viendo sin decir nada durante lo que me parecieron horas. Mi abuela se veía más pequeña de lo que recordaba, más frágil. Tenía el cabello completamente blanco recogido en su chongo de siempre, pero sus ojos conservaban esa intensidad que yo conocía tan bien. Cuando vio a Esperanza, se llevó la mano al pecho y suspiró profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. «Carolina», murmuró mi nombre como una caricia. «Abuela», respondí, y esa palabra salió de mis labios como si hubiera estado esperando 2 años para pronunciarla. Nos invitó a pasar. La casa olía igual que siempre, a limón, a incienso y a las hierbas de olor que secaba en la cocina. Todo estaba en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido el día que me fui. Esperanza caminaba despacio, tocando todo con curiosidad, como si supiera instintivamente que ese lugar era parte de su historia. Nos sentamos en la sala, en esos sillones de terciopelo verde que yo conocía de memoria. Mi abuela le ofreció agua de Jamaica a Esperanza, quien la aceptó con una sonrisa tímida. Fue entonces cuando empezó a hablar, con voz quebrada pero firme. Me contó sobre el miedo que había sentido cuando le dije que estaba embarazada. No miedo por mí, sino miedo por lo que dirían los vecinos, el padre de la iglesia, las comadres del mercado. Me explicó que había crecido en una época donde esas cosas se escondían, donde las mujeres solteras que quedaban embarazadas eran señaladas y rechazadas por toda la comunidad. «Pensé que te estaba protegiendo», me dijo con lágrimas en los ojos. «Pensé que si te echaba de la casa, podrías empezar de nuevo en otro lugar, lejos de las habladurías. Pero me di cuenta al día siguiente de que había cometido el error más grande de mi vida». Me contó que había ido a buscarme al albergue varias veces, pero que no se había atrevido a entrar, que había preguntado por mí en el mercado, en las tiendas del barrio, esperando noticias, que cada noche rezaba por nosotras y se arrepentía de haber elegido el orgullo por encima del amor. Esperanza se había acercado a ella durante su relato y ahora jugaba con los botones de su suéter negro. Mi abuela la miraba con una ternura que no había visto en sus ojos desde que yo era muy pequeña. «¿Puedo cargarla?», me preguntó con voz tímida. Asentí, y por primera vez en 2 años y medio, vi a mi hija en los brazos de su bisabuela. Esperanza se acomodó como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida, y mi abuela comenzó a cantarle una canción de cuna que yo reconocí inmediatamente, la misma que me cantaba a mí cuando no podía dormir. Han pasado 6 meses desde aquel domingo que cambió nuestras vidas para siempre. Al principio, la reconciliación fue como caminar sobre vidrios rotos. Cada paso requería cuidado, cada palabra se pesaba antes de pronunciarla. Pero el amor tiene una forma extraña de sanar las heridas más profundas y poco a poco fuimos encontrando nuestro ritmo. Mi abuela comenzó visitándonos una vez por semana. Llegaba los jueves por la tarde con una bolsa llena de frutas del mercado y siempre algo especial para Esperanza. Un juguete sencillo, un dulce de leche,
o simplemente flores del jardín que habían crecido en las macetas que yo recordaba desde niña. Mi hija se emocionaba cada vez que la veía llegar, corriendo hacia la puerta gritando, «Bisa, Bisa», con esa alegría pura que solo tienen los niños. Después empezó a quedarse a comer con nosotras. Traía ingredientes y cocinaba en mi pequeña estufa esos guisos que yo había extrañado tanto. Mole poblano, pozole rojo, chiles en nogada cuando era temporada. Mientras cocinaba, me enseñaba secretos culinarios que había guardado por años, como si quisiera recuperar el tiempo perdido, transmitiéndome todo su conocimiento de una vez. La cebolla se pica finita, así, mira, me decía, guiando mis manos como cuando era niña. Y el comino, solo una pizquita, que si no se amarga. Esperanza se convirtió en su sombra durante esas tardes. Se subía a una silla para alcanzar la mesa de la cocina y ayudaba revolviendo las salsas o aplaudiendo cuando probábamos la comida. Mi abuela le contaba los mismos cuentos que me había contado a mí, pero ahora los adaptaba para incluir princesas valientes que cuidaban solas a sus bebés y abuelas que aprendían que el amor era más importante que las apariencias. Cuando Esperanza cumplió 3 años, organizamos una fiesta en el patio de la casa de mi abuela. Fue la primera vez que regresé ahí para una celebración. Invitamos a las hermanas del albergue, a doña Carmen, a algunas vecinas que habían sido buenas conmigo. Mi abuela preparó un pastel de 3 leches que quedó perfecto, y yo hice agua de horchata como ella me había enseñado años atrás. Ver a mi hija correr por el mismo patio donde yo había jugado, soplar las velitas en la misma mesa donde yo había desayunado durante tantos años, fue como cerrar un círculo que había quedado abierto. Mi abuela y yo nos quedamos viendo desde la puerta de la cocina, sin necesidad de palabras para entender lo que estábamos sintiendo. «Gracias por darme una segunda oportunidad», me dijo esa noche, mientras recogíamos los platos. «Gracias por ser la abuela que Esperanza necesita», le respondí, y nos abrazamos por primera vez desde mi regreso. Ahora, mi abuela viene casi todos los días. Me ayuda a cuidar a Esperanza mientras trabajo, y cuando llego por las tardes, las encuentro sentadas en el patio leyendo cuentos o plantando semillas en macetas pequeñas. Esperanza ha empezado a llamarla Abuela Lupe y la quiere con esa intensidad total con que los niños aman a quienes los cuidan bien. Los domingos vamos juntas a misa, las 3. Caminamos por las mismas calles donde yo crecí, y Esperanza va en medio, tomada de nuestras manos, como un puente entre el pasado y el futuro. La gente del barrio nos saluda con cariño, y ya nadie pregunta por qué me fui o por qué volví. Solo ven lo que importa. Una familia que se encontró de nuevo. No todo ha sido fácil. Todavía hay días en que el dolor del pasado se asoma. Momentos en que recordamos las palabras que nos dijimos, el tiempo que perdimos. Pero hemos aprendido que el perdón no borra las heridas, sino que las convierte en cicatrices que nos recuerdan lo que hemos superado. Ayer, mientras veía a Esperanza enseñarle a mi abuela a usar mi teléfono para tomar fotos, me di cuenta de algo. El amor verdadero no es perfecto, pero es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a nuestros peores errores. Y a veces, cuando creemos que algo está perdido para siempre, la vida nos da una segunda oportunidad para hacerlo bien.